Buenos días a todos. En esta oportunidad voy a presentar algunos de los principales resultados que hemos obtenido con el grupo de suelos de Intanguil sobre las principales contribuciones de las raíces de los cultivos de cobertura a la sostenibilidad de los sistemas productivos actuales. Uno de los primeros aspectos que tenemos que tener en cuenta para abordar esta temática es que, como las raíces crecen, mueren y se descomponen en el suelo, el ambiente edáfico en el cual las raíces se desarrollan puede afectar sustancialmente el crecimiento radical. Podemos mencionar algunos de los principales factores que condicionan tanto la productividad total de los cultivos como el desarrollo radical, que pueden ser, como se menciona en la filmina, el tipo de suelo, la textura, la presencia de alguna impedancia mecánica, ya sea de origen genético o antrópico, anegamientos, déficit hídrico, deficiencia de nutrientes, presencia de la napa freática o problemas de salinidad. El sistema radical sabemos que se adapta como respuesta a las limitaciones impuestas por el ambiente edáfico y genera modificaciones en su distribución espacial que están asociados principalmente con cambios en la longitud, el diámetro, así como también algunos cambios específicos del tejido que pueden afectar las necesidades metabólicas de la raíz y la eficiencia de absorción de nutrientes. Pero las raíces también, al estar en íntimo contacto con la matriz del suelo, cumplen funciones muy importantes que condicionan algunos de los procesos que nos interesan conocer para potenciar los beneficios del uso de cultivos de cobertura y una rizósfera continua todo el año. Sabemos que las raíces cumplen función de anclaje en el suelo para sostener la parte aérea, que actúan como un sistema de refuerzo para el movimiento de suelo, reduciendo la susceptibilidad a la erosión como consecuencia de la retención de partículas del suelo. Las raíces también exudan compuestos orgánicos como parte de su proceso de rizodeposición, que pueden ser equivalentes al orden del 50% del carbono contenido en la biomasa radical, que favorece principalmente el proceso de agregación del suelo y también que actúan como estimulantes de la microbiota del suelo. Además, las raíces son una importante fuente de ingreso de carbono al suelo que puede ser transformado a materia orgánica de una manera más eficiente que los residuos que están ubicados sobre la superficie del suelo. Y de esta manera contribuirían tanto en el proceso de agregación del suelo como de formación de materia orgánica, influyendo de manera indirecta sobre la capacidad de retención hídrica de los suelos. Las raíces también son órganos que se encargan de la absorción y del transporte de agua y nutrientes, y cuando el recurso es escaso, la respuesta generalmente observada es un incremento en el crecimiento de la raíz en búsqueda del recurso limitante, es decir, que aumenta el área explorada por las raíces. Otro proceso muy importante también en el cual participan las raíces es la formación de nuevos bioporos que impacta de manera muy favorable sobre el ingreso de agua en el suelo. Veamos entonces algunos ejemplos relacionados con la utilización de los cultivos de cobertura en nuestros sistemas productivos y cómo contribuyen a mejorar los sistemas de producción.
La inclusión de cultivos de cobertura en la rotación contribuye con importantes volúmenes de residuos de raíces, los cuales concentran entre un 35 y un 40% de carbono en dichos residuos, carbono que va a ser transformado muy eficientemente a materia orgánica. Potencialmente el 40% del carbono de las raíces puede pasar a materia orgánica, mientras que tan solo un 5% del carbono de los residuos que quedan sobre la superficie del suelo pueden pasar a materia orgánica. Esto es lo que hace tan interesante estudiar la contribución de las raíces al proceso de formación y estabilización de la materia orgánica en el suelo. Dado que la textura, como mencionamos anteriormente, es uno de los factores condicionantes del desarrollo radical más importante, acá les presento un ejemplo de biomasa de raíces aportada por diferentes especies utilizadas como cultivos de cobertura. La T refleja el testigo, que es una monocultura de sorgo destinada a silo. La C se refiere a rotaciones centeno-sorgo. Centeno fertilizado con nitrógeno corresponde a la sigla C más N, vicia o vicia consociada con centeno en las siglas BC. En esta tabla podemos observar que en general las gramíneas como el centeno aportan importantes volúmenes de raíces. En este caso podemos ver que los valores varían entre 4.100 y 4.900 kilos de materia seca por hectárea hasta el metro de profundidad en el suelo de textura arenosa y entre 4.100 y 5.000 en el suelo de textura franca. En el caso de la vicia, los valores generalmente son inferiores a las gramíneas y en este caso los valores variaron entre 3.100 y 3.900 kilos de materia seca de raíces por hectárea hasta el metro de profundidad. Otro indicador que es importante de estudiar o que hemos estado estudiando es el índice de partición raíz biomasa aérea, en la tabla indicado como BRT/BA, que ha sido utilizado como un indicador de partición de fotoasimilados en entre la parte aérea y la parte radical. En general, es esperable que las leguminosas presenten valores de partición cercanos a 1 o levemente superior a dicho valor, mientras que las gramíneas tienen generalmente valores por debajo de 1. Como la condición de sitio es muy influyente sobre el desarrollo radical de los cultivos, acá les presento valores de biomasa de raíces al metro para las dos especies más utilizadas como cultivos de cobertura, para que puedan observar el rango de valores de materia seca de raíces que aportan hasta el metro de profundidad, que pueden variar entre 1.500 kilos de materia seca por hectárea hasta unas 5, casi 6 toneladas de materia seca de raíces hasta el metro de profundidad. Esta información nos invita a pensar que no necesariamente una mayor productividad aérea se traduce en mayor abundancia de raíces, como muestran estos resultados. Y además nos muestra la variabilidad que podemos encontrar en el campo, sumado al efecto de las condiciones ambientales, además del efecto de la condición del suelo que ejerce sobre el desarrollo radical. Esto hace muy difícil utilizar el indicador de partición raíz parte aérea como un predictor de la abundancia de raíces a campo. Sin embargo, este es un aspecto que continuamos trabajando con el grupo. La configuración espacial que adopta el sistema radical durante el crecimiento de cualquier cultivo define su arquitectura y por lo tanto su habilidad competitiva para captar los recursos, sea agua o nutrientes. Acá pueden observar ejemplos de patrones de distribución de raíces en el perfil del suelo al momento del secado de los cultivos de cobertura.
En estos ejemplos pueden ver en dos suelos de diferente textura, arenosa y franca, el aporte de esas raíces en los distintos estratos de profundidad del suelo si se utiliza centeno solo como cultivo de cobertura, fertilizado con urea, vicia sola o vicia consociada con centeno. Acá pueden observar, en el caso del suelo arenoso, que las opciones con centeno fertilizado con nitrógeno, consociado con vicia o solo, aportan importantes volúmenes de raíces en superficie, es decir, en los primeros 20 centímetros, a diferencia de la vicia, que tiene un patrón menos estratificado por su característica de sistema radical de tipo pivotante. En el suelo franco, aportar nitrógeno a la gramínea contribuye con más raíces en los primeros 20 centímetros de suelo, aumentando el porcentaje de estratificación de raíces en superficie. Y en ambos tipos de suelo, en general, la leguminosa contribuye con una menor cantidad de raíces totales hasta el metro, mostrando menor abundancia en los primeros 20 centímetros a diferencia de la gramínea, que aporta más cantidad hasta el metro, pero a su vez la gramínea presenta un sistema radical más estratificado. Cuando nosotros agregamos una fuente nitrogenada, ya sea inorgánica por el uso de fertilizantes o consociamos la gramínea con una leguminosa, esa mayor disponibilidad de nitrógeno contribuye con un desarrollo de raíces mayores en los primeros 20 centímetros que se traduce con un incremento en el porcentaje de estratificación de raíces. Acá les muestro un ejemplo de cómo es el patrón de distribución de raíces para centeno, vicia y ejemplos para avena y cebada. Claramente las gramíneas tienen un patrón de arquitectura de raíces más desarrollado en cabellera, a diferencia de lo que puede tener una leguminosa, que si bien la vicia villosa es muy interesante por su enraizamiento lateral en los primeros centímetros, tiene un sistema más de tipo pivotante. Cuando pensamos en la disponibilidad de agua, la respuesta generalmente observada es un aumento en el crecimiento radical cuando el agua constituye un recurso escaso. Esto podemos corroborarlo con la siguiente gráfica, donde categorizamos los sitios evaluados en la gira del 2018 por el régimen hídrico del suelo, más húmedo, údico, más seco, ústico, y encontramos una respuesta lineal y positiva en la eficiencia de uso de agua de los cultivos de cobertura con mayores volúmenes de raíces en el suelo cuando el agua fue una limitante para el desarrollo de las coberturas. Es decir, que incluir cultivos de cobertura en la rotación contribuye con importantes volúmenes de raíces y especialmente en ambientes semiáridos donde el agua es una limitante importante, las coberturas presentan sistemas radicales más abundantes hasta el metro de profundidad, mayor exploración del perfil en búsqueda del recurso limitante, lo que se traduce en un uso más eficiente del agua. Incluir cultivos de cobertura nos invita a estudiar las raíces en las secuencias de cultivo, es decir, que tenemos que tener en cuenta los aportes tanto de los cultivos de cobertura como también los aportes de raíces del cultivo estival. Acá les presento un ejemplo de secuencias con sorgo para silo y diferentes combinaciones de cultivos de cobertura, centeno solo, centeno fertilizado con urea, el testigo, que sería la monocultura de sorgo, la inclusión de vicia como cobertura o la consociación vicia-centeno. Como pueden observar en la gráfica,
El aporte de carbono de raíces de la consociación biciacenteno, estos son carbono de las raíces contenido en los primeros 15 centímetros de suelo, fue equivalente a la suma de los aportes de carbono de las monoespecies. Es importante resaltar los bajos valores de raíces que están en proceso de rápida descomposición dentro del suelo en el barbecho invernal, indicado por la letra T o testigo. El cultivo estival, por otra parte, también aportó importantes volúmenes de carbono de raíces hacia el final de su ciclo, como se indica en las fechas de abril. Y el efecto del aporte diferencial de los cultivos de cobertura ya no fue tan evidente, demostrando la rápida dinámica que sufren estas raíces en el suelo. Aspecto que se ve muy bien evidenciado por las caídas en la abundancia de raíces de los testigos hacia los meses de octubre. Esto nos muestra la rápida dinámica de transformación que sufren las raíces dentro del suelo. Si bien uno podría esperar cierta acumulación a lo largo de los años por el aporte de carbono de raíces al intensificar la secuencia de cultivos por incluir los cultivos de cobertura, solamente la secuencia sorgo-centeno, o sea, gramínea sobre gramínea, mostró una leve tendencia hacia una acumulación de carbono en los primeros 12 centímetros, carbono de raíces. Aquí tienen un ejemplo utilizando maíz como cultivo estival, también para silo. Como se puede observar en los gráficos, para dos tipos de suelo, arenoso y franco, cae la abundancia de carbono de raíces de maíz durante el periodo de barbecho. La inclusión de cultivos de cobertura en la rotación estimula la microbiota del suelo debido a que estamos generando una rizósfera continua y muy activa, acelerando procesos mediados por los microorganismos, dentro de los cuales uno muy importante es la descomposición del material particulado remanente de raíces que está dentro del suelo. También es interesante ver cómo la inclusión de los cultivos de cobertura nos permite tener niveles superiores de carbono de raíces, que contribuirían con el aumento de materia orgánica particulada, aunque no es un proceso acumulativo, como mencioné anteriormente, sino más bien dinámico, donde ocurren tanto ganancias como pérdidas por descomposición. La textura también condiciona esta dinámica de las raíces dentro del suelo, es decir, del cambio en la cantidad de raíces remanentes en el suelo a lo largo del tiempo, como se muestra en las figuras de la filmina, donde está graficada el cambio en la cantidad de raíces en términos de kilos de materia seca por hectárea en función del tiempo, a partir de que secamos el cultivo de cobertura hacia la cosecha del cultivo de maíz o del cultivo estival. Al finalizar el ciclo del cultivo de cobertura, las raíces adentro del suelo se descomponen por acción de los microorganismos y este proceso es muy rápido en los primeros 20 centímetros, como muestran los gráficos. En el suelo de textura arenosa, el 70% de la biomasa de raíces del centeno se reduce hacia los 80 días posteriores al secado del cultivo de cobertura, mientras que en el suelo de textura franca este porcentaje puede ser menor hacia un 50% como consecuencia del mayor efecto protector que ejerce el suelo sobre la materia orgánica particulada. Es decir, que un suelo de textura más fina, con un mayor porcentaje de arcilla y mejor agregación del suelo, protege más el material particulado del ataque microbiano, desacelerando la tasa de descomposición. El aporte de carbono de raíces, de los cultivos de cobertura, estimula entonces la microbiota del suelo
y también incrementa su tamaño, como se puede observar en el primer gráfico, donde se ven los cambios en la biomasa microbiana en términos del contenido de carbono, que refleja el tamaño de la población o de la microbiota del suelo, en función del contenido de carbono de las raíces. Mayores aportes de carbono de raíces aumentan la biomasa microbiana del suelo, permitiendo alcanzar su máxima capacidad de carga que un suelo dado podría sostener. Además, este incremento en la biomasa microbiana del suelo se traduce también en un aumento del carbono asociado a la fracción mineral como consecuencia del aporte de su necromasa, de la producción de compuestos orgánicos microbianos durante sus metabolismos, que son absorbidos a las partículas finas del suelo. Por lo tanto, la inclusión de los cultivos de cobertura en estas secuencias de cultivo de silo sobre silo en ambientes semiáridos tiene un efecto positivo sobre la acumulación de carbono en los primeros 6 centímetros de profundidad del perfil. Y este efecto positivo se observa principalmente cuando incluimos la leguminosa o el centeno consociado con vicia, y es un efecto que, de acuerdo a la condición inicial con la que partimos de ese suelo, puede mostrar una mayor acumulación de carbono en los primeros 3 años de incluir esta práctica. Ahora bien, si observamos cuál es el efecto acumulado, en este caso son 8 años, de incluir cultivos de cobertura todos los años en estas rotaciones silo sobre silo, pero ahora concentrándonos en los primeros 20 centímetros del perfil, podemos observar que en ambos suelos, tanto el de textura franca como el de textura arenosa, donde mantenemos estos ensayos de larga duración dentro de la estación experimental del Intanguil, los balances de carbono comienzan a ser positivos gracias a la inclusión de los cultivos de cobertura. Si observan los valores que están marcados en rojo, esos son las variaciones en los niveles de carbono en el caso de la monocultura de sorgo o de maíz, o sea, hacer silo sobre silo todos los años. En ese caso, las pérdidas de carbono son importantes y más en el suelo de textura arenosa, que tiene una menor capacidad de protección del material particulado que nosotros vamos aportando con las raíces y los residuos en superficie. También pueden observar que, que en aquellas situaciones donde utilizamos una fuente nitrogenada, ya sea inorgánica, o la utilización de vicia sola o consociada, o sea, cuando agregamos nitrógeno al sistema de manera biológica o no biológica, los balances de carbono pueden superar a la situación de la utilización del centeno solo. En estos ensayos nosotros hemos medido tasas de acumulación de carbono que pueden variar entre 70 y 200 kilos de carbono por hectárea por año. Si bien no son muy altas las tasas de acumulación de carbono, sí podemos decir que incluir cultivos de cobertura en estos sistemas fue una estrategia muy interesante para poder mantener los niveles de carbono con los que habíamos partido inicialmente, obteniendo balances positivos de ganancia de carbono. La pérdida de materia orgánica puede traernos aparejado también la aparición de problemas físicos, como puede ser la compactación, ¿no?, y la reducción del espacio poroso. En la siguiente filmina pueden ver monolitos que muestran la situación a los 10 centímetros de profundidad de una monocultura de soja que tiene 10 años de efecto acumulado. Este es otro ensayo de larga duración que maneja el grupo
de INTA Anguil en campo de productor. Cuando la raíz encuentra zonas con alta resistencia a la penetración, se reduce la elongación radical, hay alteraciones en el diámetro e inclusive en el número de raíces laterales en el eje primario. Se pueden generar modificaciones en la orientación hacia zonas con menor resistencia. Básicamente lo que observamos es una raíz torcida de soja con bifurcaciones, como pueden ver en la imagen central. Resistencias a la penetración de 2 a 2,5 megapascales, sabemos que son suficientes para impedir el desarrollo normal de una raíz. Esto va a afectar tanto al cultivo estival como al cultivo de cobertura, ¿no es cierto?, por la condición del ambiente edáfico. Tenemos que tener en cuenta que las raíces crecen a través de poros o canales preexistentes generados por la presencia de la fauna del suelo y cultivos previos, o también a través de grietas que se pueden generar por procesos de humedecimiento y desecamiento. Durante el ingreso de la raíz o la penetración de la raíz en el suelo se producen grandes tensiones que deforman los poros preexistentes. Pero sin embargo, si bien este proceso ocurre, para que la raíz pueda pasar, el diámetro de los poros tiene que ser lo suficientemente grande, aproximadamente de unos 100 micrones. Aunque este valor puede ser inferior si pensamos en raíces laterales o pelos radicales. En cambio, cuando nosotros incluimos cultivos de cobertura, como pueden ver en el monolito contiguo que dice soja centeno, este es un ejemplo del ensayo de larga duración que está en la localidad de Anguil, donde pueden ver cómo es el suelo a los 10 centímetros de profundidad y cómo está colonizado por las raíces. En este caso podemos observar claramente que el uso periódico de cultivos de cobertura muestra mejoras en la macroporosidad del suelo, a la vez que estimula también la macrofauna edáfica, que también contribuye con la formación de bioporos. Además, como les mencioné anteriormente, no solo las raíces pueden generar este efecto de deformación sobre los poros preexistentes donde crecen y se desarrollan, sino que también pueden contribuir con la formación de nuevos bioporos. Y esta mejora en la porosidad del suelo se ve reflejada claramente en el desarrollo radicular del cultivo sucesor a la cobertura. Sin embargo, la magnitud de estos cambios tenemos que tener en cuenta que no solo dependen del sistema radical que yo estoy poniendo, sino también de la textura del suelo, el contenido de humedad y la densidad aparente. Acá tienen un ejemplo de cambios en el sistema radical de maíz por efecto del uso de cultivos de cobertura, centeno y vicia. Y pueden ver claramente la diferencia en la abundancia de raíces en el testigo sin cultivo de cobertura o con cultivo de cobertura previo, sea centeno o vicia. Esta mejora en la macroporosidad por la inclusión de los cultivos de cobertura claramente tiene un impacto positivo sobre el ingreso de agua en el suelo, como muestra esta relación lineal y positiva entre la abundancia de raíces y la infiltración acumulada de agua en el suelo, que fue realizada en diferentes sitios de estudio, como les comenté, que evaluamos durante la campaña 2018. El pastoreo de los cultivos de cobertura también puede afectar la porosidad del suelo por el pisoteo continuo en función, por supuesto, de la humedad del suelo y de la carga animal. O sea que el manejo puede condicionar cómo se desarrollan las raíces de esos cultivos de cobertura y el consecuente efecto positivo o no que uno puede esperar del aporte de esa cobertura. En la figura se presentan patrones de distribución de raíces, de vicia y de centeno, con y sin pastoreo. Ambas especies
mostraron reducciones en la abundancia de raíces al metro de profundidad por el efecto del pastoreo, que variaron entre un 40 y un 28% para vicia y centeno respectivamente. El patrón de distribución de raíces también mostró cambios por el pastoreo. En el caso de la vicia, los cambios se observaron en los primeros 60 centímetros, mientras que para el centeno esto ocurrió principalmente en el estrato superficial, donde se ve que hay una caída en la abundancia de raíces de estos cultivos. Esto es lo que puede llegar a enmascarar los efectos positivos de la inclusión de los cultivos de cobertura cuando incluimos pastoreo en esta práctica. Desde ya les agradezco por la atención. Este es un trabajo que involucra a mucha gente, que se ha involucrado en el estudio de las raíces y que nos acompañan al grupo, tanto de tesistas como de colegas de otras unidades del INTA y de la actividad privada. Muchas gracias.